Advertencia. La siguiente historia puede contener lenguaje explícito y temas perturbadores que pueden ser ofensivos o inapropiados para algunos lectores. Había una vez un hombre llamado Leonardo Fabián Belizán, un youtuber que había adquirido una gran cantidad de seguidores por sus vídeos virales de comer bananas. Sin embargo, había algo muy extraño en él que lo hacía diferente a los demás. Su obsesión por las bananas lo llevaba a un nivel enfermizo. Un día, mientras filmaba un vídeo, Leonardo escuchó una voz en su cabeza. La voz le decía que había sido elegido para hacer algo muy importante en la vida. La voz provenía de Abraham, un ser demoníaco que se hacía llamar el padre de todos los virgos. Abraham le otorgó a Leonardo poderes sobrenaturales para hacer cosas malas con las bananas. Leonardo se convirtió en un villano temido por la gente, realizando actos malvados y destructivos con las bananas. La gente lo temía y lo odiaba, y él se alimentaba de esa atención. A medida que se adentraba más en su locura, su apariencia se volvía más grotesca y terrorífica. Ahora, siempre usaba una máscara de Spider-Man en sus vídeos, ocultando su rostro deformado y espeluznante. Valentín, un joven homosexual, estaba enamorado de Leonardo y hacía lo posible por acercarse a él, pero la adicción de Leonardo por las bananas lo hacía difícil. Por otro lado, Melissa, una chica que odiaba a Leonardo, se burlaba y humillaba constantemente de él. Mamá Virguera, la madre de Leonardo, se avergonzaba de su hijo y lo odiaba por lo que había hecho de sí mismo. Ella lo veía como un monstruo adicto a las bananas que había perdido la cabeza. Trató de ayudarlo a escapar de Abraham y recuperar su humanidad, pero fue en vano. La historia de Leonardo Fabián Belizán es un recordatorio aterrador de lo que puede pasar cuando la obsesión lleva a la locura y la adicción se convierte en la perdición. Quizás sea mejor no dejar que una simple adicción se convierta en una obsesión enfermiza, o quién sabe en qué nos podremos convertir. Valentín se había dado cuenta de que la obsesión de Leonardo por las bananas no era algo normal, y que estaba siendo manipulado por Abraham para hacer el mal. Él decidió hablar con Melissa y Mamá Virguera para formar un plan y derrotar a Leonardo. Después de semanas de investigación, descubrieron que Leonardo tenía una gran debilidad. Tenía un miedo intenso de conseguir empleo y trabajar, lo que lo hacía temer por su futuro. Decidieron aprovechar esta debilidad para derrotarlo. Mientras tanto, Leonardo había estado planeando su próximo gran acto malvado, en el que planeaba destruir una plantación de bananas para que la gente se diera cuenta de lo poderoso que era. Pero Valentín, Melissa y Mamá Virguera habían preparado una trampa para él. Cuando Leonardo llegó a la plantación, los tres lo esperaban armados con palas y otros objetos que podrían usar para atacarlo. Leonardo intentó luchar contra ellos con su poder sobrenatural, pero al final no pudo resistir el miedo que sentía al enfrentar el mundo real. Al final, Valentín y Melissa lograron inmovilizar a Leonardo mientras Mamá Virguera le daba una charla sobre la importancia de conseguir un trabajo y ser un miembro responsable de la sociedad. Leonardo, desesperado y temeroso, se rindió y prometió dejar su adicción por las bananas y abandonar sus planes malvados. Dejó que lo llevaran a la policía para ser juzgado por sus acciones, y sus seguidores en línea finalmente lo abandonaron. La historia de Leonardo Fabián Belizán es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen ser los más monstruosos entre nosotros pueden ser vencidos si tenemos el valor de enfrentarlos. Con determinación y astucia, podemos derrotar incluso a los villanos más aterradores y devolverles la humanidad que han perdido. Desafortunadamente, a pesar de que Leonardo había prometido abandonar su adicción por las bananas y sus planes malvados, Abraham no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. El ente demoníaco se fusionó con el cuerpo de Leonardo, convirtiéndolo en una criatura aún más peligrosa. Virguero 77. Valentín, Melissa y Mamá Virguera se dieron cuenta de que la situación había empeorado aún más. Virguero 77 había comenzado a reunir a una multitud de seguidores adictos a las bananas y con ansias de conquistar Morón. La ciudad se estaba preparando para una batalla épica. Los tres sabían que no podían enfrentarse a Virguero 77 solos, por lo que comenzaron a buscar ayuda. Pronto encontraron aliados en otras partes del país que también habían luchado contra Abraham en el pasado. Juntos, planearon un ataque para detener la invasión de Virguero 77. La batalla fue feroz y difícil, pero al final Valentín, Melissa y Mamá Virguera lograron llegar al corazón de Virguero 77. Descubrieron que el demonio había aprovechado la debilidad de Leonardo para manipularlo y convertirlo en una criatura malvada. Le recordaron a Leonardo su verdadera humanidad y le ofrecieron su ayuda para superar su adicción.
Finalmente, Leonardo logró expulsar a Abraham de su cuerpo y se separó de Virguero 77. Con la ayuda de sus aliados, lograron vencer a los seguidores adictos a las bananas y salvar Morón de la destrucción. Leonardo se sintió aliviado de haber sido liberado de la influencia de Abraham y decidió seguir adelante con su vida, trabajando duro para recuperar su humanidad y hacer algo bueno por la sociedad. A pesar de la victoria contra Virguero 77, Valentín y los demás sabían que Abraham seguía rondando por Morón y que aún podía poseer a Leonardo en cualquier momento. Desafortunadamente, eso fue precisamente lo que sucedió. El demonio logró apoderarse nuevamente del cuerpo de Leonardo y renació como una versión aún más poderosa y malvada de Virguero 77. Valentín, sintiéndose atraído por el lado oscuro de Leonardo, decidió intentar seducirlo para encontrar una manera de liberarlo de la influencia de Abraham. Sin embargo, esto solo resultó en que Virguero 77 se volviera aún más peligroso y violento, y su control sobre el pueblo de Morón se hizo aún más fuerte. Mientras tanto, mamá Virguera estaba desilusionada con su hijo y su comportamiento cada vez más malvado. Melissa, por su parte, no podía resistirse a la tentación de volver a humillar a Virguero 77, exponiéndolo ante la tribu de los Anons. Los Anons eran un grupo de personas fracasadas y amargadas que habían admirado a Leonardo en el pasado por su misoginia y su miedo al trabajo, pero después de enterarse de sus fetiches con las bananas, comenzaron a burlarse y atormentarlo. La situación se había vuelto completamente fuera de control y parecía que no había forma de detener a Virguero 77 y a Abraham. ¿Podrían Valentín, Melissa y mamá Virguera encontrar una forma de liberar a Leonardo de la influencia del demonio y salvar a Morón de su destrucción? Valentín se encontraba en un dilema interno, debatiéndose entre su atracción por Leonardo y su lealtad hacia sus amigos y su pueblo. ¿Cómo puedo sentir algo por alguien que está causando tanto dolor y sufrimiento? Se preguntaba. Pero también sé que no es culpa de Leonardo. Es la influencia de Abraham la que lo está corrompiendo. Mientras tanto, Melissa se encontraba sola en su habitación, reflexionando sobre su propia vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se preguntaba. ¿Por qué sigo humillando a Leonardo y contribuyendo a su dolor? Tal vez soy yo la que tiene que cambiar. Mamá Virguera también estaba en una encrucijada, pensando en su relación con su hijo. Lo amo, pero no puedo ignorar lo que ha hecho y lo que está haciendo. ¿Cómo puedo ayudarlo a liberarse de la influencia de Abraham y recuperar su humanidad? Finalmente, Valentín decidió hablar con Leonardo. Sé que no eres tú mismo, Leonardo. Es Abraham quien te está controlando. Pero también sé que hay una parte de ti que todavía está ahí, que todavía eres la persona amable y cariñosa que conocimos. Deja que te ayudemos a encontrar la manera de vencer a Abraham. Leonardo, luchando contra la influencia de Abraham, respondió con dificultad. No sé si puedo. Abraham es demasiado poderoso. ¿Qué puedo hacer? Melissa se unió a la conversación. Puedes comenzar por dejar de avergonzarte por tus gustos y deseos. Eres humano, todos lo somos, y todos tenemos cosas que nos gustan y nos hacen felices. No dejes que Abraham te haga sentir menos que eso. Mamá Virguera, quien había estado escuchando la conversación desde la puerta, finalmente entró en la habitación. Leonardo, sé que eres mi hijo y que te amo incondicionalmente. Pero también sé que no puedo seguir ignorando lo que estás haciendo. Tienes que tomar responsabilidad por tus acciones y luchar contra Abraham. Pero sé que puedes hacerlo, sé que eres fuerte. Leonardo, finalmente recuperando el control de su cuerpo, se puso de pie con determinación. Tienen razón. No puedo seguir dejando que Abraham controle mi vida. Tengo que luchar, tengo que recuperar mi humanidad. Juntos, los cuatro idearon un plan para enfrentar a Abraham y Virguero 77. Decidieron utilizar la debilidad de Virguero 77, su temor al trabajo, para enfrentarlo. Crearon una campaña para que Virguero 77 consiguiera trabajo, y pronto lo encontraron trabajando en una tienda de comestibles. Virguero 77, al verse obligado a trabajar y a enfrentar sus miedos, comenzó a perder su poder y a liberarse de la influencia de Abraham. Finalmente, Abraham fue expulsado de Morón y Leonardo recuperó su humanidad. Después de todo lo que habían pasado, Valentín, Melissa, mamá Virguera y Leonardo se habían acercado más como amigos y familiares. Sabían que siempre podrían contar el uno con el otro para enfrentar cualquier desafío que se les presentara.
Mientras tanto, en el pueblo de Morón, Valentín intentaba seducir a Virguero 77 con todo su ser, con la esperanza de que esto pudiera deshacer la fusión entre Leonardo y Abraham. Pero Virguero 77 era fuerte y resistía los intentos de seducción de Valentín, quien estaba cada vez más desesperado por encontrar una forma de salvar a Leonardo y derrotar a Abraham. Mamá Virguera, por su parte, se encontraba sumida en una profunda tristeza y arrepentimiento por haber echado a su propio hijo de su casa. Se dio cuenta de que, aunque Leonardo había cometido errores, seguía siendo su hijo y lo amaba incondicionalmente. Decidió buscarlo y pedirle perdón por su comportamiento, y juntos tratar de encontrar una forma de enfrentar a Virguero 77. Mientras tanto, en el pueblo lejano de The Box, Melissa había traicionado una vez más a Leonardo, esta vez exponiéndolo frente a los Anons y causando su burla y humillación. Pero algo en ella empezó a cambiar. Se dio cuenta de que, a pesar de que se había divertido humillando a Leonardo en el pasado, esto no le había traído felicidad. Se dio cuenta de que era hora de cambiar y de empezar a tratar a las personas con respeto y compasión. Finalmente, todos se reunieron en el pueblo de Morón con un plan para enfrentar a Virguero 77. Valentín y Melissa decidieron unirse a la lucha y pedir perdón por sus acciones del pasado. Mamá Virguera abrazó a su hijo y le pidió perdón por haberlo echado de su casa. Juntos, idearon un plan para hacer frente a Virguero 77. Descubrieron que su debilidad era el miedo al trabajo y a la responsabilidad, y decidieron crear una situación en la que Virguero 77 tendría que asumir una gran responsabilidad para salvar a Morón. El plan funcionó, y Virguero 77 finalmente se separó de Leonardo. Ya Abraham intentó seguir luchando, pero sin la ayuda de Leonardo, estaba debilitado y fue derrotado fácilmente. Todos se abrazaron y se sintieron aliviados de que la pesadilla hubiera terminado. Leonardo finalmente se dio cuenta de que había estado siendo controlado por Abraham, y que sus acciones habían sido terribles. Se disculpó con todos por sus acciones y prometió cambiar su comportamiento. Melissa, Valentín y mamá Virguera lo perdonaron y prometieron ayudarlo en su camino de redención, pero la redención no duró mucho porque Abraham volvió a poseer a Leonardo, formando así a Virguero 77 nuevamente. A medida que la noche avanzaba, la tensión en Morón se hacía cada vez más palpable. Valentín, mamá Virguera y Melissa habían tomado la decisión de enfrentarse a Virguero 77 y su ejército de plátanos, pero sabían que era una tarea casi imposible. Mamá Virguera no podía dejar de pensar en su hijo, en cómo había llegado a ser tan malvado y en cómo había fallado como madre. Melissa se burlaba de su situación, disfrutando del dolor ajeno. Valentín se preguntaba por qué se había enamorado de Leonardo en primer lugar, sabiendo todo lo que había sucedido. Mientras tanto, Virguero 77 y sus seguidores se preparaban para la batalla final. La fusión de Leonardo y Abraham les había dado un poder increíble, y estaban decididos a conquistar Morón y todo lo que había en ella. La noche era oscura y silenciosa, excepto por el sonido de las hojas secas crujientes bajo los pies de Virguero 77 y su ejército de plátanos. De repente, escucharon un grito de guerra proveniente del lado opuesto. Era mamá Virguera, Melissa y Valentín, listos para enfrentarse a ellos. La batalla fue épica y brutal, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas. A pesar de todo, ninguno de los lados parecía estar ganando, y la pelea continuó hasta altas horas de la noche. Finalmente, la batalla se detuvo por un momento cuando Virguero 77 cayó al suelo, su debilidad, agarrar la pala, había sido explotada por sus oponentes. La fusión de Leonardo y Abraham se desvaneció, y Leonardo volvió a ser el mismo, pero gravemente herido. En ese momento, mamá Virguera, Melissa y Valentín podrían haber rematado a Leonardo, pero decidieron dejarlo vivir. A pesar de su maldad, seguía siendo su hijo, su antiguo enamorado y un ser humano. Sin embargo, la historia no termina ahí. Mamá Virguera, Melissa y Valentín sabían que habían vencido una batalla, pero no la guerra. Leonardo aún estaba en su camino de regeneración, logró escapar, y Morón estaba lleno de peligros y secretos ocultos. ¿Qué les depararía el futuro a estos personajes? ¿Podrían encontrar la paz y la redención en un lugar tan malvado? Solo el tiempo lo diría. Con la creciente fama de Virguero 77 entre los incels, la situación en Morón se volvió cada vez más tensa. Los seguidores de Virguero 77 se unieron en una especie de culto en su nombre, y su líder comenzó a promover una filosofía misógina y violenta que atrajo a más y más jóvenes descontentos.
Valentín, Melissa y Mamá Virguera se dieron cuenta de que la situación estaba fuera de control, pero no sabían qué hacer para detener a Virguero77 y sus seguidores. Mientras tanto, Virguero77 seguía publicando vídeos en YouTube y ganando cada vez más seguidores. Un día, Valentín decidió tomar medidas drásticas. Decidió infiltrarse en el culto de Virguero77 para descubrir sus planes y detenerlos. Melissa y Mamá Virguera se opusieron a la idea, pero Valentín estaba decidido. El culto de Virguero77 es una organización clandestina de seguidores que adoran a la fusión de Leonardo Fabián Belizan y Ya Abraham. Los miembros del culto, que se hacen llamar los vírgenes de Ya Abraham, creen que Virguero77 es un dios que les brindará poder y protección. Para unirse al culto, los aspirantes deben pasar por una serie de pruebas que incluyen humillaciones y actos violentos, como golpear a personas que no comparten sus creencias. Una vez que pasan las pruebas, se les otorga el acceso a los rituales secretos del culto, que incluyen la adoración de Virguero77 en un altar sagrado y la ingesta de bananas sagradas como forma de purificación. Los líderes del culto, que se llaman a sí mismos los elegidos de Ya Abraham, son los encargados de dirigir las ceremonias y las actividades del grupo. Estos líderes suelen ser fanáticos extremistas que buscan expandir el poder del culto y consolidar su posición dentro de la comunidad de Morón. En general, el culto de Virguero77 es una fuerza peligrosa en el pueblo, y su creciente influencia ha generado preocupación entre los residentes que no comparten sus creencias. Así que Valentín comenzó a asistir a las reuniones del culto incógnito, haciéndose pasar por un joven descontento que buscaba respuestas. Poco a poco, se ganó la confianza de Virguero77 y comenzó a descubrir sus planes para tomar el control de Morón. Pero justo cuando Valentín estaba a punto de descubrir algo importante, fue descubierto por los seguidores de Virguero77. Fue capturado y llevado ante Virguero77, quien estaba furioso por haber sido engañado. ¿Cómo te atreves a engañarme, traidor?, gritó Virguero77. Te prometí que encontraríamos la verdadera felicidad juntos, pero en lugar de eso te burlas de mí. Valentín intentó explicar que solo quería ayudar a detener la violencia y el odio que se estaba propagando por el pueblo, pero Virguero77 no quería escuchar. Mientras tanto, Melissa y Mamá Virguera estaban trabajando en un plan para rescatar a Valentín y detener a Virguero77. Pero no sabían cómo hacerlo sin poner en peligro sus propias vidas. La historia quedó inconclusa, ya que el futuro de Morón y sus habitantes estaba en manos del destino. ¿Podrían Valentín, Melissa y Mamá Virguera detener a Virguero77 y salvar a Morón de su influencia destructiva? Solo el tiempo lo diría. Valentín se sentía perdido y sin rumbo después de la muerte de su amado Leonardo. Él pensaba que al unirse a Virguero77 y los incels, podría encontrar un propósito y un lugar en el mundo. Pero a medida que pasaban los días, Valentín comenzaba a cuestionar sus decisiones. Mientras tanto, Melissa se había convertido en la nueva líder de los Sims de The Box. Ella había aprendido mucho de Leonardo, pero en lugar de usar ese conocimiento para hacer el bien, lo usaba para sus propios intereses egoístas. Melissa había formado un ejército de seguidores leales que hacían todo lo que ella les pedía. Mamá Virguera había muerto, pero antes de morir, había descubierto la verdad detrás de todo el caos en Morón. Había sido Melissa la que había humillado y burlado de Leonardo, lo que lo había llevado a buscar consuelo en Ya Abraham. Mamá Virguera había intentado enfrentar a Melissa, pero había sido demasiado tarde. Valentín, sintiéndose cada vez más desesperado, decidió confrontar a Melissa y a los Sims de The Box. Pero al hacerlo, se encontró enfrentándose a una fuerza que no podía vencer sola. Melissa y sus seguidores eran demasiado poderosos. El destino de Morón permanecía en el aire. Los incels y los Sims seguían luchando por el control de la ciudad, mientras que Valentín se encontraba atrapado en el medio. Nadie sabía cómo iba a terminar la historia, pero todos sabían que el futuro de Morón dependía de las acciones que tomaran en ese momento. La fusión de Leonardo y Ya Abraham en Virguero77 había comenzado a causar efectos inesperados. A medida que los incels seguían a Virguero77, su ego y poder comenzaron a crecer cada vez más. Pero a la vez, las voces de Leonardo en su cabeza se intensificaban. Deja de escucharme, Virguero77. Deja de hacer estas cosas horribles, susurraba la voz de Leonardo. No puedo detenerme, ya es demasiado tarde, respondía la voz de Ya Abraham. Valentín comenzó a notar que algo extraño estaba sucediendo con su amado Virguero77.
¿Qué está pasando contigo? Le preguntó preocupado. Virguero 77 se volvió hacia él, sus ojos brillando con un extraño resplandor. Estoy en control ahora, Valentín. Y juntos, conquistaremos Morón y luego el mundo entero, respondió con voz fría y amenazante. Mientras tanto, Melissa estaba disfrutando de su nuevo papel como la villana de The Box. Los Sims la adoraban y hacían todo lo que ella les pedía. Pero incluso ella comenzó a notar que algo estaba mal con Virguero 77. No me importa lo que esté pasando con él. Mientras siga ayudándonos a conquistar Morón, todo estará bien, pensó para sí misma. Pero la situación estaba fuera de control. Los incels seguían a Virguero 77 sin cuestionarlo y Valentín estaba cada vez más preocupado por su amado. Mientras tanto, las voces de Leonardo y Abraham en la cabeza de Virguero 77 seguían luchando por el control. El futuro era incierto y el conflicto estaba lejos de resolverse. ¿Quién prevalecería en la lucha por el control de Virguero 77? ¿Qué pasaría con los habitantes de Morón y de Vox? Solo el tiempo lo diría. Melissa recordó aquel día en el que decidió buscar ayuda de Lara, la famosa medium del pueblo. Desesperada por igualar los poderes de Virguero 77, Melissa se acercó a la casa de Lara, temerosa de lo que pudiera encontrarse allí. Cuando llegó a la casa de Lara, Melissa tocó tímidamente la puerta y esperó pacientemente hasta que la puerta se abrió. Una mujer de edad avanzada, con el cabello gris y los ojos oscuros como el carbón, la recibió en su hogar. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó Lara, sonriendo amablemente. Melissa, todavía temerosa, explicó la situación y le suplicó a Lara que la ayudara a encontrar un ente demoníaco que pudiera igualar los poderes de Virguero 77. Lara pareció considerar la solicitud durante un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, puedo ayudarte, dijo Lara. Pero debes estar advertida. Los entes demoníacos son peligrosos y pueden corromper tu alma. ¿Estás segura de que estás dispuesta a correr ese riesgo? Melissa asintió con la cabeza con determinación, dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar la guerra contra Virguero 77. Lara se sentó en una mesa y comenzó a hacer una serie de conjuros y rituales. Melissa observó fascinada mientras la medium invocaba a los espíritus para que le ayudaran. Después de varios minutos, Lara se detuvo y se volvió hacia Melissa. He encontrado un ente demoníaco que puede ayudarte, dijo, pero no te garantizo que tenga éxito. Todo depende de tu propia fuerza de voluntad y determinación. Melissa agradeció a Lara y salió corriendo de la casa, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que se le presentara en su camino. Ahora, con el ente de Bacano, estaba lista para la batalla final contra Virguero 77. Bacano, fusionada con el ente demoníaco, se siente más poderosa que nunca antes. Decide enfrentarse a Virguero 77 y a sus incels en una batalla épica en el centro de Morón. Los Sims la siguen de cerca, ansiosos por ver a Bacano en acción. La lucha es intensa y destructiva. Los incels utilizan su fuerza bruta para enfrentarse a los Sims, mientras que Virguero 77 y Bacano luchan con sus poderes sobrenaturales. La ciudad entera se sacude con cada golpe. Finalmente, Virguero 77 comienza a sentir la presencia de Leonardo Belizan en su mente otra vez. Las voces en su cabeza lo distraen lo suficiente como para que Bacano aproveche la oportunidad y lo ataque. Virguero 77 cae al suelo, debilitado. Bacano se ríe triunfante, pero su victoria es efímera. Las voces de Lara y del ente demoníaco comienzan a mezclarse en su cabeza, creando una cacofonía ensordecedora. Bacano pierde el control de sus poderes y comienza a causar una destrucción aún mayor que la que se había visto hasta el momento. Los incels y los Sims, uniendo sus fuerzas, se unen para derrotar a Bacano. En un último y desesperado intento, Bacano intenta convocar al ente demoníaco para que la salve, pero solo logra empeorar las cosas. La lucha finalmente termina con la destrucción total de Morón. Los supervivientes se dispersan por todas partes, algunos huyendo del lugar, otros uniéndose a grupos de resistencia contra las fuerzas oscuras que amenazan el mundo. La historia queda en un final abierto, sin saber qué sucederá con Virguero 77 y Bacano, o si habrá alguien que logre detenerlos y restaurar la paz en Morón. José La Rosa, también conocido como Gargamel 6P, había sido el mentor de Lara en el arte de la magia negra. Cuando Lara falleció, Gargamel 6P sintió que debía ayudar a su sobrina Bacano a vengar su muerte y a derrotar a Virguero 77. Así que emprendió un largo viaje desde Uruguay hasta Morón armado con su libro de hechizos y su bastón mágico.
Al llegar, se reunió con Bacano y juntos comenzaron a prepararse para enfrentar al villano fusionado. Al llegar, se encontró con Bacano, quien lo recibió con los brazos abiertos y lo llevó a su guarida. Allí, le mostró los oscuros poderes que había obtenido a través de su fusión con el ente demoníaco. José, impresionado por el poder de Bacano, decidió convertirse en su consejero personal y ayudarla en su búsqueda de conquistar Morón. Juntos, trazaron un plan para enfrentar a Virguero 77 y su horda de incels. Gargamel 6P le enseñó a Bacano cómo utilizar sus poderes para luchar contra Virguero 77. Le habló de las energías oscuras y de cómo podía canalizarlas para aumentar su fuerza y su resistencia. Durante las noches, José realizaba rituales y hechizos para fortalecer a Bacano y su ejército. También le enseñaba cómo controlar sus poderes oscuros y cómo utilizarlos de manera efectiva en la batalla. Bacano confiaba plenamente en José y seguía sus consejos al pie de la letra. Juntos, se preparaban para el enfrentamiento final con Virguero 77 y su ejército de incels, en lo que sería una batalla épica por el control de Morón. Gargamel 6P, el brujo uruguayo, sabía que la única forma de vencer a Virguero 77 era a través de una fuerza más allá de este mundo. Con su magia ancestral, invocó a 3 villeros astrales, seres oscuros que residían en otra dimensión y tenían el poder de controlar las mentes de sus oponentes. Los villeros astrales aparecieron en Morón como un torbellino de sombras, y en un instante se abalanzaron sobre Virguero 77. El ídolo de los incels luchó con todas sus fuerzas, pero los villeros astrales eran demasiado poderosos. Pronto, Virguero 77 se encontró bajo su control, luchando contra su propia voluntad. Sin embargo, Virguero 77 no era un enemigo fácil de vencer. Incluso bajo el control de los villeros astrales, su mente seguía siendo fuerte. Logró concentrarse y encontrar una debilidad en su hechizo, lo que le permitió romper su control. Los villeros astrales se desvanecieron en la nada, incapaces de resistir la fuerza de voluntad de Virguero 77. El ídolo de los incels respiró con fuerza y se tambaleó hacia atrás, sintiéndose agotado después de la lucha. Pero Virguero 77 sabía que su lucha aún no había terminado. Se dio cuenta de que los villeros astrales habían sido enviados por Bacano y sus aliados, y que todavía tenían que enfrentarse a ellos en una batalla final. Con su mente en tensión y su cuerpo temblando de emoción, Virguero 77 se preparó para la próxima fase de la guerra en Morón. Bacano aprendió rápidamente y comenzó a sentirse más segura de sí misma. Sabía que no sería fácil enfrentar a Virguero 77, pero con la ayuda de su tío y su nuevo poder, estaba lista para la batalla. Mientras tanto, Virguero 77 también estaba preparándose para la lucha. Sabía que Bacano era una amenaza para él, así que decidió reunir a todos sus seguidores y preparar un ataque masivo contra ella. La guerra entre los incels y los sims se intensificó, y Morón se convirtió en un campo de batalla sangriento. Bacano y Gargamel 6P luchaban valientemente, pero las fuerzas de Virguero 77 eran demasiado poderosas. La batalla estaba llegando a su fin y Bacano se encontraba herida y debilitada. Virguero 77 estaba a punto de acabar con ella cuando de repente, un misterioso personaje apareció en el campo de batalla. Era el ente demoníaco Ya Abraham, quien había decidido intervenir en la lucha. Virguero 77 se fusionó con Ya Abraham y juntos se transformaron en una criatura aún más poderosa. Bacano y Gargamel 6P sabían que esto era el final, pero no se rindieron. Con su último aliento, se abalanzaron sobre la criatura fusionada y lucharon con todas sus fuerzas. El final de la batalla fue incierto y los habitantes de Morón no sabían quién había salido victorioso. Pero una cosa era segura. La guerra había dejado un rastro de destrucción y dolor que nunca se olvidaría. Un día, Virguero 77 decidió hacer un vídeo de comedia para su canal de YouTube. Se puso su máscara de Spider-Man y empezó a improvisar frente a la cámara. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo muy divertido, dijo Virguero 77, tratando de sonar lo más gracioso posible. De repente, su teléfono sonó y lo interrumpió. Era uno de sus seguidores más fieles, un incel llamado Penetriste 69. Virguero, tenemos que conquistar Morón. Los sims de Melissa están ganando terreno. Gritó Penetriste 69. Tranquilo, amigo. No te preocupes, ya estamos en eso. Pero ahora estoy haciendo un vídeo de comedia, respondió Virguero 77. Penetriste 69 suspiró decepcionado y colgó.
Mientras tanto, Bacano y sus seguidores continuaban con su plan de conquistar Morón, derrotando a los incels y tomando el control del pueblo. Bacano se convirtió en la nueva reina de Morón y exilió a Virguero 77 y sus seguidores. Virguero 77 y sus seguidores vivían en el exilio, en un lugar desolado y desértico. A pesar de la difícil situación, Virguero 77 seguía tratando de mantener el humor entre sus seguidores. Chicos, ¿saben por qué los Sims son tan débiles? Porque su única fuerza es la de su obsesión por Bacano, bromeó Virguero 77. Sus seguidores rieron, aunque sabían que la situación no era fácil. ¿Y qué hacemos ahora, Virguero? Preguntó Valentín. Bueno, chicos, todavía hay esperanza. Tenemos que encontrar la forma de derrotar a Bacano y recuperar Morón. Y sé que juntos podemos lograrlo, respondió Virguero 77 con convicción. Mientras tanto, Bacano se encontraba en su trono en Morón, disfrutando de su poder y control. ¿Qué piensas hacer ahora, mi reina? Preguntó José la Rosa, su sacerdote personal. Primero, asegurarme de que ningún otro enemigo se interponga en nuestro camino. Y segundo, encontrar la forma de eliminar a Virguero 77 de una vez por todas, respondió Bacano con una sonrisa malvada en su rostro. La batalla entre Virguero 77 y Bacano estaba por comenzar, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Virguero 77 continuó con su vídeo de comedia, pero no podía dejar de pensar en la guerra entre los incels y los sims. De repente, se le ocurrió una idea para un sketch cómico que involucraba bananas y zombies. Mientras tanto, en otro lugar de Morón, Bacano estaba practicando sus nuevos poderes demoníacos con la ayuda de Gargamel 6P. De repente, se le ocurrió una idea para un hechizo que involucraba bananas y zombies. Bacano, tengo una idea para derrotar a Virguero 77 y a sus seguidores. Vamos a crear un ejército de zombies con bananas, dijo Gargamel 6P emocionado. Me encanta esa idea. Pero primero tenemos que encontrar una forma de obtener más bananas, respondió Bacano. Mientras tanto, en el mercado de Morón, Valentín estaba comprando bananas para Virguero 77 cuando de repente se encontró con Melissa. Hola, Valentín. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Melissa con una sonrisa malvada en su rostro. Estoy comprando bananas para Virguero 77. Él quiere hacer un vídeo de comedia con bananas y zombies, respondió Valentín. Melissa se rió maliciosamente. ¡Qué tonto! No entiendo cómo puedes seguir siguiendo a Virguero 77 después de todo lo que te ha hecho, dijo. Valentín se enfureció. No hables así de él. Él es mi amigo y yo lo apoyo en todo, respondió. Melissa se burló. Ja. Amigo. ¿No te das cuenta de que solo te está utilizando? Nunca te va a corresponder tus sentimientos, dijo. Valentín se sintió triste y confundido. ¿Será que Melissa tenía razón? ¿Estaría Virguero 77 utilizando su amistad? Mientras tanto, en su cuartel general, Virguero 77 estaba practicando su sketch cómico con su ejército de incels. Chicos, tienen que actuar como zombies. Muéstrenme cómo caminan y gimen, dijo Virguero 77, mientras los incels hacían su mejor imitación de zombies. De repente, Bacano, tras haber adquirido su nueva forma y poder, se dedicó a gobernar The Box con mano dura. Los Sims la adoraban y temían su ira, y ella se divertía jugando con ellos y haciendo que le obedecieran en cada uno de sus caprichos. Cada día se hacía más poderosa y su ego se inflaba más y más. Por otro lado, Virguero 77 se dedicaba a entrenar a sus incels en Morón, enseñándoles cómo ser más fuertes y persuasivos para atraer a las mujeres. Sus enseñanzas a menudo involucraban trucos engañosos y formas poco éticas de persuasión, pero los incels estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener lo que querían. Mientras tanto, Valentín seguía de Virguero 77 como un perro fiel, aunque a menudo se cuestionaba su propia existencia y si realmente estaba haciendo lo correcto al unirse a Virguero y sus seguidores. A veces se preguntaba si su verdadera felicidad podría encontrarse en otro lugar, lejos de la influencia tóxica de Virguero y los incels. La vida cotidiana de Bacano y Virguero estaba marcada por la obsesión por el poder y el deseo de dominar a los demás. Pero en el fondo, ambos sentían un vacío y una insatisfacción que ni siquiera el poder podía llenar. La batalla entre Bacano y Virguero 77 fue épica. Ambos poseían habilidades sobrenaturales impresionantes que hicieron temblar el suelo de Morón.
Bacano tenía la capacidad de controlar el fuego y la oscuridad, mientras que Virguero 77 tenía la habilidad de manipular la electricidad y el metal. La batalla comenzó con Bacano lanzando llamas y sombras hacia Virguero 77, quien se defendía con escudos de electricidad y barras de metal que creaba con su habilidad. Los incels de Virguero 77 y los sims de Bacano luchaban en la periferia del campo de batalla, intercambiando golpes y lanzando insultos. La lucha se intensificó cuando Bacano creó una gran esfera de fuego y oscuridad que cubrió todo el campo de batalla, mientras que Virguero 77 creó un enorme rayo de electricidad que la atravesó. El impacto creó una explosión que hizo que la tierra temblara y la gente huyera despavorida. En ese momento, Virguero 77 y Bacano se enfrentaron en un choque de habilidades. El metal y la electricidad se enfrentaron al fuego y la oscuridad en una lucha intensa e interminable. Finalmente, después de horas de luchar, Virguero 77 logró derrotar a Bacano. Pero en el proceso, él mismo quedó gravemente herido y su poder se debilitó. Los incels y los sims se dispersaron, dejando atrás un campo de batalla destrozado y un Virguero 77 agonizante. La gente de Morón quedó en shock y no podían creer lo que acababan de presenciar. ¿Qué pasaría ahora con el futuro de Morón? Solo el tiempo lo diría. Bacano se acercó lentamente a Virguero 77, preparándose para lanzar el golpe final que acabaría con su enemigo de una vez por todas. Sin embargo, justo en ese momento, Virguero 77 comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Qué está pasando? Preguntó Bacano con una mezcla de sorpresa y desprecio. Todo parecía tan idílico, sollozó Virguero 77 entre lágrimas. Cuando era un incel, me sentía incomprendido y solo. Pero cuando descubrí a mis seguidores, sentí que finalmente pertenecía a algo. Pero ahora, en medio de esta batalla, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es absurdo y que he perdido mi camino. Bacano no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba su enemigo mortal teniendo una crisis existencial en medio de una batalla a muerte? Decidió ignorar los sollozos de Virguero 77 y lanzó el golpe final, pero justo cuando su puño estaba a punto de impactar en su rival, algo extraño sucedió. Virguero 77 comenzó a brillar con una luz intensa, y su cuerpo se transformó en algo completamente diferente. Ahora tenía una apariencia mucho más delgada y musculosa, y su ropa era una armadura reluciente que brillaba bajo el sol. Bacano retrocedió, desconcertado por lo que estaba viendo. ¿Qué está pasando? Preguntó Bacano, más asustado que nunca. Descubrí la verdad, dijo Virguero 77 con una sonrisa. Descubrí que lo que realmente quería era ser un héroe, no un villano. Y ahora, con este nuevo poder, voy a detenerte y proteger a los inocentes de Morón. Bacano apretó los dientes, furioso por la transformación repentina de su enemigo. Pero ahora Virguero 77 era un héroe, y no había nada que Bacano pudiera hacer para detenerlo. La batalla final había comenzado, y solo uno de ellos saldría victorioso. En el flashback se muestra de Valentín infiltrándose en la guarida de Bacano, buscando desesperadamente una forma de ayudar a Virguero 77. Tras un enfrentamiento con varios sims, finalmente logra llegar a la cámara de Gargamel 6P, el consejero real de Bacano. Valentín y Gargamel 6P comienzan a luchar en una batalla épica, en la que Valentín saca todas sus habilidades aprendidas en su entrenamiento como incel. Finalmente, logra derrotar a Gargamel 6P y descubre que en su cinturón lleva una pócima mágica. Valentín rápidamente toma la pócima y huye de la guarida de Bacano, siendo perseguido por los sims. Mientras corre por los bosques, toma la pócima y comienza a sentir cómo su cuerpo se transfiere. En cuestión de segundos, se convierte en una especie de bestia musculosa, con un gran poder y velocidad. Valentín sabe que esta transformación solo duraría durante la batalla final, así que decide guardarla para cuando sea realmente necesario. Con su nueva forma, logra escapar de los sims y regresa a Morón, donde se encuentra con Virguero 77 y le explica todo lo sucedido. Virguero 77, aunque escéptico al principio, acepta tomar la pócima y espera pacientemente para la batalla final contra Bacano. Volviendo al presente. Bacano, lleno de ira y furia, levantó su cabeza hacia el cielo y gritó con todas sus fuerzas. Me voy a asegurar de que mueras. Te voy a matar con mis propias manos. Los mataré a todos. Ja 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 ja, exclamó, su voz resonando en todo el campo de batalla. Con cada palabra que salía de su boca, Bacano parecía más y más desquiciado. Los ojos de Virguero 77 se abrieron de par en par, sorprendido por la intensidad del discurso de su enemigo.
Mientras tanto, los Sims de Bacano se reunieron detrás de su líder, gritando y aplaudiendo como si estuvieran presenciando el evento más espectacular de sus vidas. Los incels de Virguero 77 también estaban emocionados, esperando ver a su líder derrotar a su mortal enemigo. Pero Virguero 77 se mantuvo firme, con los puños apretados y una expresión determinada en su rostro. Sabía que tenía que luchar hasta el final, sin importar cuán poderoso fuera su oponente. La batalla final estaba en marcha, y el destino de Morón estaba en juego. Gargamel 6P, herido y agotado por la lucha contra Valentín, se arrastró hacia donde Bacano estaba luchando contra Virguero 77. Con su último aliento, le entregó a Bacano un pequeño frasco con la poción restante. Bacano, desesperada por detener a Virguero 77, bebió la poción de inmediato. Pero en lugar de fortalecerla, la poción la transformó en una monstruosa tortuga fuera de control. La bestia aulló con furia y comenzó a atacar indiscriminadamente, causando una gran destrucción en su camino. Virguero 77 luchó valientemente contra Bacano, tratando de detenerla sin matarla. La tortuga monstruosa tenía una fuerza sobrenatural, capaz de causar terremotos y destrozar edificios enteros con un solo golpe de su enorme caparazón. Bacano también podía lanzar bolas de fuego y controlar la energía oscura a su antojo. Por otro lado, Virguero 77 se había transformado en un ser divino, con la capacidad de controlar la luz y la oscuridad. Podía moverse a velocidades sobrehumanas, teletransportarse y lanzar rayos de luz devastadores. Además, tenía la habilidad de sanar heridas y revivir a los muertos. La batalla fue épica, con Bacano destrozando todo a su paso y Virguero 77 tratando de detenerla sin matarla. Ambos lucharon hasta el límite de sus fuerzas, y la ciudad de Morón quedó en ruinas en su paso. Finalmente, con un último esfuerzo, Virguero 77 logró atrapar a Bacano en un campo de luz sagrada que la inmovilizó y le permitió curarla de la locura causada por la poción. Bacano volvió a su forma humana, exhausta y confundida por lo que había sucedido. C. El poderoso Gargamel 6P se concentró y comenzó a invocar la magia ancestral de los brujos uruguayos. Pronto, un gran portal comenzó a formarse frente a él y a sus pies. Sin embargo, en medio de la concentración, Valentín apareció de la nada y comenzó a trepar por su cuerpo. Gargamel, por favor, no mandes a Virguero 77 y a mí al inframundo, dijo el pequeño Valentín con lágrimas en los ojos. Él es mi amigo y yo sé que hay bondad en su corazón. Por favor, dame una oportunidad de salvarlo. Gargamel 6P, sintiendo el dolor y la sinceridad en las palabras de Valentín, suspiró y decidió darle una oportunidad al niño. Muy bien, Valentín. Te daré la posibilidad de salvar a tu amigo. Pero ten cuidado, el inframundo es un lugar peligroso y oscuro. Y no te confíes de Bacano, él no es de fiar. Valentín agradeció a Gargamel 6P y se apresuró a ayudar a Virguero 77. Juntos, lograron escapar de la guarida de Bacano justo antes de que se desmoronara. Pero en el caos de la lucha, Bacano y Gargamel 6P también fueron arrastrados por el portal y cayeron en el inframundo. Valentín y Virguero 77 se encontraban a salvo, pero no podían celebrar todavía. Sabían que Bacano y Gargamel 6P seguían en peligro y que debían hacer algo para rescatarlos. Decidieron explorar el inframundo en busca de una manera de traerlos de vuelta a la superficie. En el inframundo, Bacano se transformó en un monstruo tortuga fuera de control. Su poder y fuerza eran increíbles, pero no tenía control sobre su cuerpo. Gargamel 6P, herido y debilitado, intentaba encontrar una manera de revertir la transformación de Bacano. Pero era una tarea casi imposible. En su desesperación, Gargamel 6P recordó una última porción de la pócima que quedaba. Era peligrosa y podría hacer que Bacano se volviera aún más poderoso. Pero no tenía otra opción. Después de todo, la vida de su sobrino estaba en peligro. Le dio la pócima de Bacano, y en un instante, su monstruosa forma de tortuga comenzó a cambiar. Ahora era una criatura más aterradora, con garras afiladas y un rugido ensordecedor. Bacano estaba fuera de control. Valentín y Virguero 77 llegaron justo a tiempo para ver la transformación de Bacano. Sabían que estaban en peligro, pero no podían permitir que Bacano hiciera más daño. Se prepararon para la batalla final, sabiendo que su supervivencia y la de sus amigos estaba en juego. Virguero 77 desató su poderoso golpe de energía oscura, mientras que Valentín se transformó en un ser mágico de luz y velocidad. Bacano, por otro lado, atacó con garras y llamas infernales.
Gargamel 6P, débil y herido, intentaba mantenerse a salvo y lanzar hechizos defense. Bacano y Gargamel 6P cayeron en el inframundo junto a Virguero 77. El paisaje era desolador, un lugar tenebroso lleno de criaturas monstruosas. Bacano estaba herida y furiosa por la derrota, y Gargamel 6P también estaba malherido pero luchaba por mantenerse en pie. Mientras tanto, Mama Virguera observaba todo desde lo alto. Se sentía satisfecha al ver que su hijo había luchado valientemente hasta el final. Pero ahora debía preocuparse por el futuro de su imperio. Tenía que encontrar una nueva manera de mantener su poder. Por otro lado, Valentín había logrado escapar del inframundo gracias a la valentía de Virguero 77, pero no podía regresar a Morón. Decidió irse a vivir con los Incels en otra ciudad, donde se convirtió en su líder y su príncipe. Mientras tanto, en el inframundo, Bacano y Gargamel 6P se unieron para sobrevivir. Gargamel 6P usó sus poderes mágicos para crear un escudo protector, mientras que Bacano luchaba con su monstruosa forma de tortuga. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. En el inframundo había otras criaturas que también querían su poder. Bacano y Gargamel 6P se prepararon para una batalla épica en el inframundo, mientras Mama Virguera comenzaba a planear su siguiente jugada en la superficie. La guerra entre los Incels y los Sims todavía estaba lejos de terminar, y Valentín tendría que luchar para mantener su liderazgo. El futuro era incierto, pero todos sabían que nada volvería a ser igual.